Bien, buenas tardes, apreciables estudiantes. Es un gusto poder saludarles nuevamente. Estamos llegando a ustedes esta tardecita bonita que tenemos, pues efectivamente vamos a iniciar ya con nuestra prácticamente la última clase. Luego vamos a tener ya el examen del primer parcial. Estamos aún pendientes nada más. Estén ustedes verificando por favor los calendarios de la universidad para que puedan ver si tenemos examen justamente la siguiente que viene o hasta dentro de 15 días, para que así pues estemos en el entendido de que si tenemos examen esta semana que viene, pues nos estaremos saludando dentro de 15 días, primeramente Dios, y si no fuera el caso, que fuera al revés, ¿verdad? Pues nos estaríamos saludando igual la siguiente semana con la clase número 7, ¿verdad? Tomando en consideración pues que ya lo que viene es prepararnos luego para el segundo parcial, ¿verdad? Así nos pasa mucho en esta temática. Así que vamos a iniciar cargando ahorita nuestra presentación de esta clase número 5. Uy, permítame. Se nos está yendo por otro lado. Vamos a ver. Aquí está. Ahí está. Esto se tarda solo unos segunditos, así es que vamos a ver, confirmando el audio que esté alto. Y bueno, veamos que no logro tener toda la vista aquí de la presentación. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ampliar acá para que podamos tener de la mejor forma, ustedes lo logren ver, porque está muy chiquito, ¿eh? Así que ahorita, uy, ahora me pasé. Bueno, vamos a ver. Ahí estamos. Bueno, vamos a platicar acerca de lo que es la administración pública como tal. Esta es la temática que tendremos a bien conversar en esta tarde. Veamos ahorita la primera cuestión que vamos a abordar. Es justamente la definición de lo que es la administración pública y la organización pública. Bueno, dos conceptos distintos, dos conceptos que se parecen, que ahí sí que diríamos que son hermanos, pero debemos de tomar siempre en consideración que aunque muchas cosas se parezcan, no son lo mismo. Hablar de administración pública, aquí tenemos una definición que dice que es un conjunto de órganos, ya la administración pública per se, es un conjunto de órganos que están conformados, dice, para realizar ¿qué? Tareas de administración y al mismo tiempo gestionar con los organismos del Estado, ¿verdad? Instituciones también que puedan ser centralizadas, descentralizadas, autónomas, etcétera, y demás entes que tiene el Estado, ¿verdad? Como las entidades autónomas, por ejemplo. Entonces vemos nosotros que esto es una definición general de lo que es la administración pública. Entonces, algo que debemos de tomar en consideración son las palabras claves aquí. ¿Y cuáles son? Es un conjunto de órganos del sector público, ¿verdad? Que están encaminados a que administrar, valga la palabra, ¿no? Y valga la redundancia, y a gestionar con otros organismos e instituciones del Estado. Entonces, órganos del sector público, ¿verdad? Que se encargan de administrar. Eso es prácticamente la administración pública, mis muy apreciables estudiantes. Bueno, en cuanto a esta temática que ya vemos que es un concepto como tal, ahora nosotros vamos a ver que hay otro que se parece bastante, el de organización administrativa. Debemos de tomar en consideración que aquí, a diferencia de lo que hablábamos la semana anterior, que usted recordará que yo les decía que eh, hablar del Estado constitucional, por ejemplo, ¿verdad? Y Estado de Derecho eran sinónimos. Aquí administración pública y organización administrativa son efectivamente dos conceptos distintos. Aquí vemos que la organización administrativa es un conjunto de áreas, no de órganos, ¿verdad? Y ahorita vamos a diferenciar eso de áreas y órganos.
¿verdad? Conjunto de áreas y unidades organizacionales que están obviamente interrelacionadas, y esto hace que se creen canales de comunicación, ¿verdad? Esos canales de comunicación generan instancias que se coordinan internamente y asimismo, ¿verdad? Hay procesos establecidos por cada entidad, como bien dice aquí lo último, para cumplir sus objetivos. Entonces vemos nosotros que mientras la administración pública son un conjunto de órganos que se encargan de administrar y gestionar a los organismos como tal, porque recordémonos de que eh, tanto el organismo legislativo, el ejecutivo y el judicial tienen sus propios órganos, que son los que se encargan realmente de administrar y gestionar a los organismos. Entonces, esto lo tenemos que diferenciar acá, que en la organización administrativa, que es algo más pequeño, es algo que funciona más dentro, ¿verdad? Mientras que la administración pública es algo que podemos ver muy por fuera. En la organización administrativa estamos identificando que hay un conjunto de áreas, ¿verdad?, que están prácticamente designadas, pero esta palabra clave, interrelacionadas, o sea, que tienen relación unas con otras, y eso permite que hayan canales de comunicación. ¿Y para qué dice? Pues que le van a servir a la entidad para cumplir sus objetivos. Entonces podemos ver que administración pública es un término más amplio que abarca a los órganos, ¿sí? Repito esto porque no quiero que se confunda, ¿eh? Máximo porque empiezan muy parecidos las definiciones, ahí con conjunto. Pero por eso es que tenemos que diferenciar que un conjunto de órganos del sector público y, y una organización administrativa. Vamos a poner un ejemplo de qué órganos. Pues, imaginémonos, hablemos ahorita del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es una entidad del organismo ejecutivo, pertenece a su ministerio, obviamente como tal, es un ministerio de Estado. Entonces, contiene, lo que hace esa administración pública es un conjunto de órganos, las escuelas, las dependencias, las direcciones departamentales, todo esto en global son órganos conformados para administrar y gestionar al organismo que es el ejecutivo. Si lo vemos ahora a un nivel de organización administrativa, vamos a decir de que cada escuelita es esa área o unidad, cuando estamos hablando ahora de organización administrativa, que está relacionada entre sí. ¿Sí? ¿Con quién se interrelaciona? La escuelita tiene que tener comunicación con supervisión departamental con la supervisión a nivel eh, regional y luego pues a nivel nacional, etcétera. Vemos ahí cómo la organización administrativa prácticamente viene a ser, eh, llamémosle así, el verbo en el sujeto que es la administración pública. Prácticamente la organización administrativa es algo que funciona dentro de la administración pública, si usted se da cuenta. Y de hecho hay organización administrativa no solo en la administración pública, hay organización administrativa también en la organización privada, por cierto. Entonces, estas circunstancias como tal, pues son, como vemos, dos conceptos muy parecidos, pero que uno es macro, como es la administración, y la organización administrativa que es micro porque funciona dentro de directamente cada una de las unidades, ¿verdad? Así es como las tenemos que diferenciar. Bueno, hablando de esta situación, pues, avancemos ahora a entender los componentes fundamentales que tiene la administración pública como tal. Uy, se nos fue acá. Perdón. Entonces, ¿qué componentes tiene efectivamente la administración pública? ¿Qué necesita? Por ahí ustedes posiblemente van a encontrar, nos dimos cuenta, si ya chequearon el videíto, donde la colega nos habla un poquito de competencia y jerarquía.
ella mencionaba que eran principios. Ojo, los principios que maneja el derecho administrativo ya vimos que son específicamente la legalidad y la juridicidad. Entonces, por eso es de que no estamos utilizando la palabra principios, porque no queremos que se confunda, sino estamos hablando de componentes fundamentales, ¿verdad? Que cualquiera dirá, pues esos son principios. Sí, la diferencia realmente entre un principio y un componente fundamental es que el principio es eminentemente una situación doctrinaria que maneja al órgano administrativo como tal, ¿verdad? Entonces son cuestiones muy doctrinarias que por supuesto se aplican a la legalidad porque es un hecho que tenemos que aplicar en algún momento determinado en la administración pública el principio de legalidad, y cuando este no se da, sino se dan circunstancias de juridicidad, pues aplico juridicidad. Como yo les daba aquel ejemplo, ¿verdad? Del derecho de defensa, que a veces hay instituciones del Estado que tenían el error de que, no, lo rechazo, no le doy ni chance de que usted interponga un previo y está rechazado. Como que si se tratara de juzgados de primera instancia civil, que ellos sí tienen esa autoridad, ¿no? Está en la ley que pueden hacer eso, pero no, para nada. Entonces se aplica juridicidad y en la juridicidad se respeta el derecho de defensa, y este implica que una persona entonces, efectivamente, damas y caballeros, pues tenga que venir y utilizar un mecanismo de subsanación para entrar. Eso es la aplicación de la juridicidad. Por eso les decía, los principios son doctrinales legales. Ahora, estos componentes fundamentales, si bien es cierto, vamos a decir que están dentro de la doctrina, obviamente son aquellos que se desarrollan dentro de la administración pública, y son dos conceptos básicos sin los cuales no puede existir esta. Hablamos de la competencia y la jerarquía. Bueno, decimos que ¿qué es la competencia? Normalmente decimos que la competencia es cuando una facultad que se le da para realizar algo, por ahí va. Aquí refiere específicamente en el plano de la administración pública, que es la titularidad que se le da de una potestad o materia a un órgano administrativo. Usted se da cuenta, estoy haciendo más pequeña la definición que está en su pantalla, porque usamos palabras clave, ¿no? Decimos que la competencia, repito, ¿verdad?, es esa titularidad o potestad que se le da a un órgano administrativo. Cuando dicen, es que ese órgano es el competente, ese es el que tiene que conocer. Si ustedes trabajan en el Estado, algunos, o cuando ustedes han hecho gestiones ante el Estado, se han fijado ese detalle. Perdón, que le dice a usted, mire, llegué a tal ministerio y yo le dije, quiero que me atiendan. Pero no es aquí, es en el departamento tal, está en tal nivel. Ese departamento es el competente, ¿verdad? Entonces, por eso vemos que algo que tiene que llevar la administración pública es esa competencia, ¿verdad? Por así decirlo, hablando ahorita un poquito del Ministerio de Gobernación, que tiene bajo su cargo a la Policía Nacional Civil. Entonces, si una persona, digamos, quiere dirigir una petición al director de la Policía Nacional Civil, no tiene que ir específicamente con el ministro de Gobernación, sino que tiene que dirigirla específicamente al propio director de PNC, porque él es el competente, ¿eh? Lo mismo pasa en todos los demás ministerios, lo mismo, lo mismo. Vamos a ver que cada quien tiene sus direcciones, tiene sus viceministerios, que son los encargados de realizar determinada gestión. Entonces, ¿por qué la realizan? Porque es una potestad que ha sido dada y está dada en la ley. La misma ley es la que dice, ¿verdad?, que el órgano es competente, disculpe. Es la que le otorga definitivamente a ese órgano, a esa unidad, el poder para poder actuar. Dice aquí, en materia judicial es más fácil, ¿verdad?
Voy a leer las características o vamos a repasar las características y ahora vamos a dar un ejemplo en el plano judicial, que es todavía más sencillo. ¿Qué características, como bien decíamos, es otorgada por la ley? Si decimos que un órgano es competente, porque así lo dice la ley, no solo porque sí, porque se le ocurrió es un ejemplo, se le ocurrió nada más, lo dijo el señor presidente, puede decir el señor presidente, los señores diputados, lo que sea, pero si no lo dice la ley, no tiene efectivamente ese poder, no tiene esa reivindicación, ¿verdad? La ley es la que se lo da. La competencia es irrenunciable. Imagínense cuando una persona va, por decir algo, hablemos de otro ministerio ahora, al MINTRAB, al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y dice, mire, yo quiero ver que se me autorice a un extranjero para trabajar en Guatemala, porque pues, no solo es así, ¿verdad? De traer un extranjero ya, tienen que tener autorización. Entonces va al Departamento de Permisos Extranjeros. ¿Y por qué va para allá? Porque la ley es la que así lo dice, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto al otorgamiento. Llama la atención que la competencia es irrenunciable, y a eso iba a llegar de veras, ahorita se me está escapando, disculpe. Porque ese departamento no puede venir y decir, ¿sabe qué? Ya no vamos a ver nosotros ahorita temas de permisos de extranjeros, eso se acabó. Mientras haya guerra en Ucrania y Rusia, no, eso no vamos a estar viendo. Se puede renunciar a esa competencia que le ha sido otorgada por la ley, ¿verdad? La otra situación dice que es inderogable. Mire qué importante. Y ahora voy a ir a nivel aún mayor. En 1992, Serrano Elías, posiblemente algunos de ustedes estaban naciendo cuando sucedió eso. Para quienes son contemporáneos míos, más o menos se recuerda porque yo era un preadolescente, recuerdo, un niño todavía. Estaba un niño entrando a la adolescencia, pues, cuando sucedió el serranazo. Serrano Elías, ahorita que tenemos el término inderogable, quiso derogar a dos organismos del Estado. ¿Cuáles eran esos? Al judicial y al legislativo. Yo he escuchado gente decir cosas como, ¡ay, qué bien lo que iba a hacer Serrano Elías, quitar al Congreso! Quitar a veces yo sé que el Congreso no es muy querido por nosotros, por varios diputados que hacen gestiones indebidas, pero no todos son malos tampoco, ¿verdad? No podemos tampoco generalizar. El caso es de que Serrano Elías hacía esa desfachatez y después deroga al organismo judicial. Entonces, ¿quién iba a estar juzgando a las personas? Presidente. Era como retroceder no sé cuántos siglos atrás esto. A volver como que al siglo XIV prácticamente. Eso era, sobre todo yo pienso eso de derogar al judicial era lo más inaudito. De repente al legislativo por ahí mucho se aplaudía, pero imagínense ya después quitar al organismo judicial, no puede derogarse. Eso fue lo que motivó el llamado autogolpe, ¿verdad? Y si ustedes revisan la historia, pues van a darse cuenta que el mismo Serrano Elías se dio el autogolpe. Él tenía la intención, no crean que él lo hizo solo porque sí. No. Él tenía toda la intención, damas y caballeros, de darse el autogolpe porque había ido a pedir un buen préstamo a Taiwán, porque esa plata le sirvió para volverse el magnate que actualmente es allá en Panamá. Entonces, y no me estoy inventando nada, no estoy escurriendo el agua azucarada. Ustedes pueden leer historias y se van a dar cuenta de qué les estoy hablando. El caso es de que este personaje hace ese tipo de cuestiones, deroga a los organismos del Estado y esa competencia no la puede derogar así como así el gobierno. Claro, podemos decir algo. Voy a dar un ejemplo. Si ahorita el presidente de la República quisiera eliminar al Ministerio de Desarrollo Social, digamos, pues sí lo puede hacer, ¿verdad? Tiene que tener ahí
definitivamente le va a pedir al Congreso que tiene que tener una ley de liquidación. No se puede. Es más, de hecho, hay varios ministerios que ni tienen razón de ser y existir. Tienen energía y minas que vemos nosotros que poco o nada hacen. Y ahorita que vemos que la gasolina se está yendo para arriba por el tema de la guerra, muchos son aprovechados, ¿verdad? Y el galón de petróleo se está cotizando, no, ellos no ven el precio del día, ¿verdad? Y que hoy entró a un precio, sino que como ya escucharon que subió para la siguiente semana, ahorita ya hicieron aumentos, ¿verdad? Entonces, eso también ya es sinvergüenzada, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros ahí que el presidente podría venir y decir, yo voy a quitar al Ministerio de Energía y Minas. Por supuesto, lo podría hacer. Lo único que, ¿a quién le va a dejar las capacidades de ese ministerio? Podría ser, por cierto, al Ministerio de Desarrollo, no, estoy hablando yo, al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Podría ser. Y toda la plata que se usaba en dos ministerios, ahora solo se va a usar en una. Sería genial. Pero tendría que crear esa competencia, por así decirlo, en la ley. Y no dejar por un lado las funciones que tenía este ministerio. Entonces decimos que no se pueden derogar, no se pueden suprimir por completo. Y la otra situación, tenemos acá que la misma competencia, por un lado, no puede ser ampliada, no puede venir alguien y decir, yo tengo la potestad de hacer esto y esto otro. No, 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 hasta donde llegue. Les doy un ejemplo. Digamos, la famosa Inspección General de Trabajo ya no le compete ver asuntos que estén relacionados con lo judicial. Es algo que vemos nosotros todo el tiempo. Hay inspectores de trabajo que le dicen, mire, yo quiero saber si usted tenía autorización judicial para despedir a alguien. Mire, el contrato fue a plazo fijo y lo que se llegó fue el término del contrato. Entonces, ¿por qué iba a pedir autorización judicial? Ya hemos dicho que iba a ser por un año y se vencía el 5 de marzo. No se necesita autorización judicial. Pues por no pedir autorización judicial, yo lo voy a sancionar. No se puede. No puede ampliarse esa competencia. Eso ya, el que tendrá que declarar, es ahí donde al punto que quiero llegar. Si un trabajador tenía más derechos al plazo que ya establecía la ley, o no la ley, sino al plazo que establecía el contrato, que si decía un año, pues será un juez, que él es el que va a decir, mire, en realidad, aunque el contrato, que lo podía decir un juez, cuestionable, apelable, como usted quiera, pero un juez podría venir y decir, bueno, el contrato en realidad era a tiempo indefinido. Entonces, si usted lo despidió, indemnícelo porque lo hizo por justa causa. Ahora, lo hace el juez. No puede venir la inspección de trabajo y decir, pues nosotros lo sancionamos y reinstálenlo. La Inspección General de Trabajo no tiene esa competencia, ¿verdad? Por eso dice que no puede ser ampliada. Luego viene el tema de la improrrogabilidad, ¿verdad? La competencia no puede prorrogarse. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la prorrogabilidad? Que la vamos a estar justamente prorrogando, o sea, pasando a otro organismo, a otro ente, solo porque sí. Eso no se puede hacer. Voy a darles un ejemplo, como que dijéramos, volvamos a hablar ahora del Ministerio de Gobernación, que dijera los muchachos de allá del sistema penitenciario, porque también está la Dirección General del Sistema Penitenciario, forma parte de este ministerio, y dijeran ellos, miren, ahora el cuidado de las cárceles va a quedar bajo la asignación de la Policía Nacional Civil. No puede prorrogar, ¿verdad? No puede pasar, pues si lo queremos decir en palabras muy simples, no puede solo pasar así como así el tema de la competencia, ¿verdad? No se la puede dar así como así a otra entidad, a otro
a otra dirección, aunque sea del mismo ministerio, porque por eso estoy hablando de los ministerios, aunque pareciera, ¿verdad? Recordemos que lo que comparten en común tanto la Dirección General de la Policía Nacional Civil como la Dirección General del Sistema Penitenciario es que pertenecen al Ministerio de Gobernación. No obstante, ¿verdad? Cada una tiene su competencia y no puede ni ampliársela uno a otro, ni tampoco puede venir y prorrogársela uno a otro, ¿verdad? Cada órgano es competente como tal hasta donde la ley manda. Por eso lo dice el 154, ¿verdad? Que nadie es superior a la ley y eso es un tema que debe tomarse siempre en consideración. Bueno, entonces vemos, repito, que la competencia, sí o sí, mis apreciables estudiantes, es un componente fundamental de la administración pública. Cuando yo quiero venir y digamos, ver el tema de la reparación de un puente, pues tengo que ir al Ministerio de Comunicaciones, espere, el nombre completo es ¿qué? Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Tengo que ir a este ministerio y ahí es donde yo me la juego, ¿no? Y ahí es donde yo pido, ahí es donde, que es el competente. Entonces, esa es la circunstancia con este componente tan importante. El segundo componente que se necesita sí o sí dentro de la administración pública es la jerarquía. La jerarquía, ¿qué es? Me gusta esta expresión que hallamos en la enciclopedia jurídica, que dice que es el estructurador. De eso se encarga este componente de estructurar esas relaciones interorgánicas e intraorgánicas. Aquí no solo podemos hablar de interorgánica, o sea que no solo es hacia afuera, sino también de lo que hay adentro, dentro de la administración pública. Claro, eso de intraorgánica lo estoy diciendo yo, porque me di cuenta que es obviamente parte de no solo lo interorgánico, sino también lo intraorgánico. Ahí mismo hay relaciones de jerarquía. Y en esta vamos a ver que hay órganos superiores, porque eso es lo que al final deviene de, que ordenan el ejercicio de la competencia a otro órgano. Entonces, eso, damas y caballeros, es la jerarquía. Y la jerarquía crea algo muy especial, que es el poder jerárquico, ¿verdad? ¿Qué pasaría si todos los órganos fueran iguales? Si no hubiera jerarquía, ¿qué pasaría? Bueno, simple y sencillamente, al no haber jefes, como dirían algunos ahí en los años 60, ¿verdad? Cuando ese movimiento hippie se quería resistir al tema de jerarquías y de niveles, a todos iguales. Imagínense, si la administración pública a veces cuesta que camine como es, teniendo a un superior, imagínense que todos se creyeran igualitos. Yo pienso que no caminaríamos en lo absoluto. Cualquiera diría, sería magnífico porque ya sin jefe yo sí hago, deshago. Sería engañarnos, pienso yo, ¿verdad? Por eso ese poder jerárquico tiene que existir. Porque si en un órgano se me trató mal, esa persona tiene que tener un superior. Y vaya si hay gente que conocemos que porque está trabajando en el Estado, se cree, no sé, el delegado de Dios en la tierra. Eh, es una cosa tremenda. Personas que en su ignorancia, y digo ignorancia porque los seres humanos siempre vamos a necesitar de los seres humanos, pero en su ignorancia hay gente que cree que es autosuficiente, que va a estar eterna en un lugar y que a mí nadie me mueve, yo me las puedo solo, en fin, ¿verdad? Entonces, imagínense ese tipo de gente tan arrogante y prepotente que no tuviera un superior jerárquico y que Dios nos libre de llegar a tener esa clase de gentes como líderes, ¿verdad? Y es terrible. Entonces, imagínense cada órgano así,
sin tener superior sería espantoso. Es más, voy a darles un ejemplo en lo judicial. En lo judicial sería terrible porque no habría segunda instancia, ¿sí? Solo se juzgaría a primera instancia. Usted diría, ay, qué chilero, porque así los juicios son más cortos y está bien. Pero ¿cuántas veces no sucede de que el juzgado de primera instancia se equivoca o aplica mal la ley y tiene que venir la sala de la Corte de Apelaciones y estos magistrados a enmendarle la plana? A veces yo sé que es al revés, ¿no? El juzgado de segunda instancia es el que descompone las cosas, pero imagínese si no hubiera jerarquía, qué complicado, ¿no? Entonces, esta, damas y caballeros, es una de las importantes circunstancias que se necesitan dentro de lo que es la administración pública. Estos dos componentes importantes como lo son la competencia y la jerarquía. Eso sí, no se miran ni parecidos, ¿verdad? Bueno, avancemos ahora. Mis apreciables, vamos a hablar ahora de un punto distinto, otro punto a absorber o a platicar, luego de haber entendido lo anterior, que si ustedes se dan cuenta, hemos estado hablando de temáticas que varían, ¿no? Al principio, pues estuvimos platicando de dos conceptos grandes, administración pública, organización pública. Ahorita pues acabamos de entender dos componentes esenciales dentro de la administración, como lo son la competencia y la jerarquía. Ahorita vamos a entender las formas de organización administrativas. ¿Cómo vamos a ver que se puede formar administrativamente pues toda la administración pública en general, valga la redundancia? Entonces, vamos a ir analizando cada una de ellas. La primera de ellas es la centralización. A veces la centralización es muy necesaria, sobre todo cuando el poder central ha visto que se ha corrompido eh, todo el poder en el que ha delegado funciones y efectivamente no se están realizando de la mejor forma. Entonces ocurre la centralización. En realidad podemos decir que todos los entes del sector público o la gran mayoría nacieron dentro de la centralización. Y entonces, en la centralización hay un poder que es el absoluto, que ocupa la palabra centro, es ahí sí que valga la redundancia, es el centro de todo, ¿no? Es el comienzo de la administración en todo el sentido de la palabra. Pues entonces, mis apreciables estudiantes, vemos nosotros eh, cómo se da la centralización. Y es cuando prácticamente reiteramos la actividad específicamente del Estado, ¿verdad? Se organiza en un centro total. La centralización, repito, fue lo primero que se dio dentro de la administración pública, cuando el presidente era el que manejaba todo, todo. Todo estaba centralizado. Y el órgano superior dentro de la centralización era el presidente mismo, ¿eh? Es el presidente mismo dentro de la centralización. Aquí vamos a ir hablando de ciertas características. ¿Qué características tiene la centralización? Bueno, en ella solo existe una autoridad máxima y superior. Entiéndase, el presidente. Hace poco, ustedes estarán preguntando si ahorita existía en Guatemala la figura de centro de gobierno. Algo impensable, ¿no? Máximo porque en un país democrático, y no lo digo yo, sino lo dice la Constitución, pues supuestamente tiene que irse dando la descentralización y la desconcentración administrativa, pero existió esa figura. El caso es que no estaba específicamente en una funcionalidad de volver a organizar toda la administración pública en un solo, ¿verdad? Entonces, por eso no era funcional. Entonces, podemos decir que centralizar, ¿verdad? Es algo que hoy en día no podría ser como tal
el presidente sin que no tenga el apoyo de una ley como tal. Digamos, hablemos que quieran centralizar a una entidad descentralizada como la SAT, esa ya la ley ya la descentralizó. Entonces, recordémonos de la competencia y todo esto que no puede derogarse y demás. Entonces ya sería complicadísimo. Solo hablamos de centralización cuando el ente como tal ya nació centralizado. Hablemos de los ministerios de Estado, de las secretarías, de la presidencia. Esos son entes centralizados. ¿Y qué características tienen? Dijimos, atienden a un funcionario, a la autoridad máxima, que definitivamente la máxima autoridad superior es el presidente de la República. Segunda característica es que es esa autoridad máxima superior la encargada de nombrar a las autoridades. Por eso vemos nosotros que el presidente es quien nombra a los ministros, ¿verdad? Cada una de las entidades centralizadas, obviamente, se rigen, además de lo que ya establece la ley, por directrices gubernativas principalmente. Entonces, no tienen su propia ley, aunque yo sé que alguno de ustedes dirá, pero mire, en los ministerios tienen sus acuerdos ministeriales y todo esto, sí, porque obviamente cada ministerio atiende cosas diferentes. Estamos hablando del Ministerio de la Defensa, no atiende los asuntos relacionados con ganadería y alimentación que sí atiende el MAGA, ¿verdad? Y por eso es que tiene que tener su propio cuerpo normativo, pero ojo, ojo, porque lo que utiliza un acuerdo no es ley. Entonces, los entes centralizados es de la especialidad a la que atienden, ¿verdad? Pero normativa propia no podemos, sí, ellos no pueden crear su propia normativa, ni tampoco, por supuesto, eh, cuáles son las entidades centralizadas que, repito, existen, ya lo dije, Ministerio de Estado y las secretarías de la presidencia. Todas esas son entidades. La desconcentración no, nunca la debemos de confundir con la descentralización, que es otra cosa, distinguiendo atribuciones a un órgano, que estoy creando un nuevo cuerpo normativo para que se pueda estudiar, no estudiar, que estoy hablando, que se pueda detener alguna función específica a un órgano. No. La desconcentración no es nada más y nada menos que pasar, por eso ahí dice el traspaso, ¿no? De ese ejercicio de competencia a varios órganos administrativos con el único afán, ¿verdad?, de descongestionar a la administración pública, porque de eso es la desconcentración. Entonces, repetimos, ¿verdad? Es un traspaso de, ¿qué dice? De competencia, ¿eh? Pero ojo, la norma es la que lo permite, ¿verdad? A otro o a varios órganos, no otros, sino a varios órganos administrativos. Pero ojo, dentro de la misma administración pública y jerárquicamente dependiente. En la desconcentración se sigue teniendo la misma dependencia. Les doy un ejemplo. Hablemos del Ministerio de Educación. Obviamente, las escuelas de allá de Jalapa la educación no está solo en la ciudad capital, sino fue llevada a los departamentos y por eso en Jalapa, en Huehuetenango, hay escuelas. Eso es un sencillo ejemplo de desconcentración administrativa, cuando se crea ese paso de
traspaso de titularidad o ejercicio de competencia, como lo es la educación que tiene el ministerio, ya va, ahora que la ejercite esta escuelita, que la ejercite eso, pero sigue respondiéndose jerárquicamente a uno. ¿Mm? Este ministro sigue respondiendo al presidente. Él sigue siendo su autoridad central, él sigue siendo quien los nombra. Y voy a dar un mejor ejemplo ahorita. Imaginémonos una dirección departamental, ¿verdad? Esto pasa mucho en materia laboral, ¿verdad? Que vemos nosotros una persona que trabaja en el Progreso, entonces no tiene que venir hasta la ciudad capital a colocarle una denuncia, estamos hablando administrativamente laboral hablando, ¿no? Por eso hablé de denuncia. Entonces no tiene que viajar hasta aquí, a la capital, a poner una denuncia contra el patrono que no le ha pagado el aguinaldo, que no le ha pagado su bonificación anual. No tiene que venir hasta aquí. Si él está allá en el Progreso, allá se creó por desconcentración una entidad, ¿verdad? Una dirección departamental del Progreso, en este caso, que sigue obedeciendo y sigue siendo parte del ministerio como tal, en este caso Ministerio de Trabajo. Entonces, eso, damas y caballeros, es la desconcentración. Permítanme. ¿Qué características tiene la desconcentración? Se sigue obedeciendo al mismo poder central. La misma autoridad central es la que se encarga de nombrar a las autoridades. Se rigen por una sola normativa, independientemente de que ahora se encuentren en otra oficina, en otro departamento, en lo que sea, se sigan rigiendo por la misma normativa, ¿verdad? Y eso, damas y caballeros, es la desconcentración administrativa. Luego está la descentralización. Esta, como tal, la misma Constitución ya la prevé, perdón. Nos dice, ¿no? Que en un momento determinado eso es lo ideal, es para donde se quiere llegar, que hayan entidades descentralizadas. En la descentralización, como bien dice acá, mire, dice que es un proceso de dispersar funciones, pero ojo, no solo funciones, poderes. Aquí ya le ponemos atención a esto. Esos poderes que han sido dispensados por la ley ya permiten que una entidad descentralizada pueda tener ciertas facultades y no depender directamente de la autoridad superior. Aquí las personas, cosas, dice, fuera de una ubicación o autoridad central. Entonces, vemos que en la descentralización ya se desentiende un poquito lo de la autoridad central. Es cierto, pasa, y sobre todo en Guatemala, que una entidad descentralizada, aún su autoridad máxima, su autoridad superior, perdón, aún su autoridad superior es nombrada por el presidente. Por supuesto que sí, pasa en las entidades descentralizadas de Guatemala. Perdón, no obstante, ya la misma normativa a veces refiere quién es el que los elige, ni siquiera va a ser a veces el presidente, sino el Congreso puede ser un ejemplo, ¿verdad? Entonces eso le da todavía, entre comillas, un poquito más de fortaleza a esa entidad descentralizada para poder actuar de una manera un poquito más independiente. Por eso dispersa las funciones. Cuando la entidad es descentralizada, ahí sí, las funciones se separaron de un todo, ¿verdad? Cuando hay quienes todavía a veces aducen que la SAT es autónoma, pero no, la SAT es una entidad descentralizada, no es autónoma. La misma ley lo dice. No es un ente autónomo, es un ente descentralizado. Y vemos nosotros el poder que tiene la SAT, que a veces hasta ellos han emitido su propia normativa, porque gozan de esa situación. Como tienen una normativa muy específica, a veces ellos vienen y hacen un cambio, hacen esto otro.
¿ah? No necesitan de la SAT como tal, solo de sus autoridades superiores para poder crear ciertos cambios, que por cierto a veces nos afectan mucho, porque a veces son cada cosa, ¿verdad? Pero decimos que principalmente vemos acá que las funciones se han dispersado del poder central. Y esa es una de sus principales características, ¿verdad? Que el poder central ya no tiene un control del todo directo sobre el ente como tal. Sí lo puede seguir supervisando, sí lo puede seguir viendo, pero este ente como tal es el que ya tiene sus propias funciones, ¿ah? Y no depende directamente de lo que establezca la autoridad máxima superior administrativa. Eso es descentralización. Es fácil que identifiquemos cuáles son las entidades descentralizadas porque la gran mayoría empiezan con la palabra instituto. Entonces, ya para los que dijeron ahorita, Instituto Guatemalteco de Turismo, el INGUAT. Es una entidad descentralizada, el INTECAP, el INDE, bueno, ahí están. Las que se empiezan con instituto, esas son descentralizadas. Las superintendencias también son entidades descentralizadas. Entonces ya usted lo sabe, ya lo conoce. Eso es descentralización, dispersar funciones como tal. Bueno, avancemos. Está, por último, de esta no se habló en las microclases, hay que decirlo. Por favor, ahí le ponen mucha atención. En la microclase de 15 minutos, pues se obvió. Aquí obviamente que tenemos el tiempo, no vamos a obviarlo bajo ninguna circunstancia. Tenemos que hablar de ella porque existe en Guatemala. Estamos hablando de la autonomía. A la autonomía doctrinalmente también se le conoce como autarquía, ¿verdad? Repito, autarquía. Entonces la autarquía o autonomía es lo mismo, ¿verdad? Aquí sí hablamos de independencia de un ente que puede administrativamente regirse solo, tiene su potestad reglamentaria, o sea, tiene la convicción para poder crear sus propios reglamentos y obviamente también debería de tener su propio presupuesto. Vamos a decir que en Guatemala las entidades autónomas constitucionales son 5. A ver si ahorita las recuerdo a todas. Empecemos a hablar de las municipalidades. Las municipalidades son entes autónomos, mis apreciables estudiantes, se rigen por el famoso Código Municipal y la Ley de Regulación Municipal. Ellos tienen su propia normativa en ese sentido. Claro, a veces ya los de las municipalidades creen que ya el solo hecho de darles autonomía significa que ya no le pueden responder a nadie, que ellos pueden hacer lo que les dé la gana, porque así he escuchado yo casi decirlo a los alcaldes. Tampoco es el hecho, ¿verdad? Tienen una independencia administrativa, es decir, que en teoría el presidente no podría ni debería de nombrar a sus autoridades, sino estas autoridades tendrían que ser nombradas por el propio ente. Eso debería de ser. En la autonomía al menos, así debería de ser. Entonces vemos nosotros como en el IGS, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que es la otra entidad autónoma, vemos nosotros que el IGS tiene un problema, que el presidente es quien elige a una de sus máximas autoridades y no que era autónomo. Y el IGS es el que tendría las mejores capacidades como para decir soy autónomo, porque la plata que le entra al IGS es principalmente producto de sus afiliados. Entonces vean esa circunstancia del IGS. Pero qué ironía que una de las autoridades que es la que tiene ese poder, llamémosle así, de, de tener sus propios fondos, tiene que esperar a que el presidente venga y nombre y diga, ustedes a sus principales autoridades. Entonces, eso por un lado.
vemos nosotros que esta independencia también, por supuesto, ahí dice, le da una potestad reglamentaria. Y esa potestad reglamentaria permite que las entidades autónomas tengan sus propios procedimientos específicos como tal. Hablemos ahora de la tercera, como lo es la Universidad de San Carlos de Guatemala, la USAC. Ahí en la USAC sí vemos nosotros que el que nombra a las autoridades es la propia Universidad de San Carlos. Ahí sí los que eligen al rector magnífico y a los decanos de distintas facultades y sus representantes ante el Consejo Superior Universitario, básicamente son catedráticos, estudiantes y autoridades de la propia USAC. Bueno, también por parte del Colegio de Abogados y Notarios, se ayuda a designar ahí al decano. Eso es lo que se le conoce como cuerpos electorales, ¿verdad? Que vemos nosotros mucho en el tema de administrativo. Pero llama la atención, ¿verdad?, que la USAC no tiene sus propios fondos, porque obviamente la USAC no puede venir y cobrarle a los estudiantes, a todos los que alguna vez pudimos estudiar en la Universidad del Pueblo, no nos podían cobrar, bueno, más que una cifra simbólica, una matrícula. Como tal, pero no nos podía decir, mire, la USAC va a estar ahora cobrando 100 quetzales al mes. Yo vengo escuchando una tontera de la USAC, de que ahí andan a veces protestas diciendo que porque supuestamente la quieren privatizar. Miren, yo escuché eso desde antes que fuera estudiante de la USAC, desde que era un adolescente. Y me parece risible que todavía lo venga escuchando hoy en día, cuando eso es inconstitucional. Porque la Constitución Política de la República de Guatemala, todas estas que estamos diciendo, ahí las buscan en la Constitución, porque están. Ya hablamos del IX, ya hablamos de la municipalidad, si estoy ahorita hablando de la USAC. Ahí buscan estos artículos, que son los que nombran que nos dice que estas entidades son autónomas. Están, les va a quedar ahí de tarea. Entonces, la USAC es autónoma. Para poder privatizar a la USAC, primero habría que hacerle reformas a la Constitución Política de la República, mis estudiantes, y eso. Imagínense convocar una Asamblea Nacional Constituyente para, no, hombre. Entonces, y me parece, no sé, que a veces hasta estudiantes estén ahí haciendo bochinche y ni estudian al final por estar ahí peleando por algo que eso es prácticamente ilegal. Es imposible que pueda darse. Bueno, sé que en Guatemala es el país donde las imposibilidades a veces se vuelven posibles, ¿verdad? Así que no se puede descartar de un todo, dirán ustedes, si tienen razón, pero podemos decir que legalmente es casi imposible, ¿verdad? Hacerle eso a la USAC, ¿verdad? Privatizarla, porque es una entidad autónoma. Que en dado caso los que quisieran tendrían que hacerlo. El tema de la privatización sería el propio Consejo Superior Universitario de la USAC. Sería a ese consejo al que le tendrían que hacer bochinche y no aquí al presidente o a los diputados. Ahí no, porque, insisto, si el Consejo Superior Universitario dice, volvamos privada a la USAC, que por cierto tampoco pueden hacerlo solo así, pero serían los primeros donde tendría que nacer la idea. Imagínense. Lo cierto es que la misma Constitución lo dice, que dice que como la única universidad estatal, ¿cómo va a cobrar la universidad? La única universidad estatal. ¿Cómo va a cobrar? Es la única. Entonces, si hubiera más, pues de plano, pues se podría privatizar, pero esta sí es la única. Y todas las universidades privadas, pues son privadas, así es sencillo, pues cada una se rige, así como universidad rural, que es privada, pues se rige por su propia normativa. Pero eso ya es harina de otro costal, ya no es administración pública. Luego tenemos a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, la CDAG, también por supuesto es el otro cuerpo que goza de autonomía, el deporte federado.
claro, aquí hablamos de muchos temas que yo sé que si alguno de ustedes podamos conversar acerca de la polémica que genera que en el deporte haya autonomía, se ha prestado a tantas cosas malas, que qué les diré, pero no estamos ahorita para ese tipo. Pero sí, es desde luego la CDAG, otro ente autónomo, mis apreciables estudiantes. Entonces, el deporte federado tiene su autonomía. Me cuesta un poquito de trabajo entender por qué el deporte tiene que ser autónomo. ¿Hasta dónde que el deporte sea autónomo puede beneficiar a un país? Cuando vemos nosotros que deportistas se quejan de que están en el olvido, hay quienes dicen que solo se apoya al fútbol, pues que si el fútbol es el deporte más popular del planeta, la verdad también no sé qué queremos, sí lo que nos gusta un montón, ¿verdad? No estoy justificando, pero o sea, es el deporte más popular y por lo mismo es el que más auge se le da, aunque nos vaya de la patada, ¿verdad? Pues el hecho es de que está federado y peor la Federación de Fútbol es a la que más plata se le da, ¿verdad? Entonces es una de las situaciones que ahí dicen otras federaciones, pero es que mire, la Federación de Atletismo ya hasta medalla olímpica hemos dado, pero el atletismo lo que pasa es eso, no es un deporte popular lamentablemente, aunque sí se merecen todo nuestro respeto y por supuesto se merecería ahí que un llamado de atención, pero no es ahí sí no voy a decirle que no es culpa del presidente ni de los diputados, es culpa de la máxima autoridad de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala porque es una entidad autónoma, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir? Hemos hablado pues de las entidades autónomas, no sé si se me escapa alguna, vamos a repasarla, son 5. Dijimos municipalidad, decíamos hace un momento el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, luego decíamos que la Universidad de San Carlos, y luego decíamos que la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, uy, se me escapa una, se me escapa una entidad autónoma, constitucional. Ay, me voy a dar mi Costco, porque sí la teníamos acá y ahorita se nos escapa. Pero lo dejamos ahí para ahorita en breve que nos volvamos a recordar, les digo. Hay otra entidad que es autónoma, pero que no está en la Constitución Política de la República, y es el RENAP. El RENAP, que es el Registro Nacional de las Personas, mis apreciables estudiantes, resulta que es autónomo. Así le dio el Congreso de la República ese poder al RENAP, que por cierto es una entidad muy cuestionada. Más pareciera que RENAP sigue un proceso de desconcentración de lo que fue el registro civil en las municipalidades. RENAP deja todavía mucho que desear en cuanto a funcionalidad, en cuanto a servicio y muchas cosas, ¿verdad? Entonces, lastimosamente. Pero RENAP es una entidad autónoma también, mis apreciables estudiantes, ténganlo en cuenta, pero no de carácter constitucional. Y usted dirá, ¿pero por qué? Sencilla respuesta. La Constitución Política de la República es del año 1985, mientras que RENAP es una entidad que pues fue creada, si no me falla la memoria, ahí por el año 2003, 2004. Ya va para ya pasó creo yo sus 20 años, RENAP. Pero hasta cierto punto es relativamente novedosa esta entidad autónoma de la que estamos ahorita hablando, que repito, no es de carácter constitucional, pero que sin embargo, pues vemos nosotros que está. Ahorita voy a decirles yo cuál es la otra, me voy a recordar, pero mientras nos recordamos, voy a darles unas características de la autonomía. Solo voy a decir, tengo aquí la Constitución a la mano, permítanme un segundo. Porque recuérdense que les dejé de tarea y eso sí, por favor, ahí lo hacen el pequeño ejercicio de ver
a las entidades autónomas descentralizadas. Eso sí, lo hacen. Es importante que tengan ustedes ahí a la mano y puedan chequear cuáles son las entidades. Bueno, en lo que ahorita recordamos la otra que se me está escapando, no sé ni por qué, pero a veces nos pasa ya la edad, nos va jugando ahí factores. Al final de cuentas, pues vamos a ver. Abajo, como otra temática, hablamos ahora de organización administrativa, pero de Guatemala. Ojo, ya no forma de administración, no, ya es organización administrativa. Aquí prácticamente entran, como ya estamos viendo, los tres organismos del Estado. De los tres organismos del Estado, realmente del legislativo y el judicial, podemos hablar muy poco, mis apreciables estudiantes. Y usted dirá, ¿pero por qué? Porque para el derecho administrativo, hablar de legislativo, los diputados, eso es algo que ya conocemos todos. Ya sabemos cuántos diputados hay, cómo votan ellos en sus resoluciones. Entonces, eso prácticamente ya ni es derecho administrativo, debo decirlo. Ya eso es directamente un enfoque más a nivel como tal legislativo. Y a nosotros lo que nos interesa básicamente es ver cómo funciona la administración pública. Y obviamente lo judicial tampoco, ¿verdad? Y usted dirá, ¿pero por qué? Porque lo judicial nosotros lo estudiamos más a nivel de carrera cuando estamos viendo cada área del derecho. Cada vez que usted estudió ya derecho procesal penal, cada vez que usted estudió derecho procesal civil mercantil, cada vez que usted estudia derecho laboral, procesal laboral, ahí mis apreciables estudiantes, ustedes eh, prácticamente han visto lo administrativo, llamémosle así. Sabemos cómo se organiza un juzgado, ya sabemos de que un juzgado tiene superior jerárquico a una sala y en algunos casos tienen también cámaras, porque también hay que decirlo, hay cámaras que son las que también ven ese tipo de cuestiones. Entonces, yo les estaba diciendo que eran 5 las entidades descentralizadas constitucionales, son 4, ya las dije todas. Ahorita estaba chequeando en la Constitución, ya les dije las 4 que están en la Constitución, lo que pasa es que la quinta no está. Entonces, perdón por el déjà vu, ahí estaba yo diciendo que son 5 constitucionales, pero no, solo son 4. Y se la vuelvo a repetir, IX, USAC, municipalidades y Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Otra de las autónomas, pero que no está en la Constitución, es el RENAP. Entonces ya hago la aclaración, ya vi mi Constitución, ya hice el reparo. Disculpen ahí si los estaba dando a la confusión, pero no dio chance todavía de hacer la corrección, ¿verdad? Así que las disculpas del caso. Bueno, ¿por qué tengo yo negrilla remarcado al organismo ejecutivo? Porque este, damas y caballeros, es el que genera derecho administrativo. Por todas las benditas cosas que hace el Ejecutivo, es que el derecho administrativo es el que estudiamos, es esta ciencia de la que prácticamente después del primer parcial ya empezaremos a ver lo procesal y nace en el Ejecutivo. No vamos a entrar a ver cuestiones administrativas a lo legislativo y menos a lo judicial, ¿verdad? Donde la situación es de otro punto. Así que ya lo sabemos. Ahora hablaremos de la tipología de la administración. Bueno, ojo, ya vimos cómo se formaban las formas de administrarse. Ahora, tipología, o sea, los tipos de administración que existen doctrinariamente. Bueno, esto es muy fácil. Vemos que hay una administración nacional y cuando se le llama nacional, recordamos que Guatemala no es una república federal, entonces nosotros estamos, no tenemos por eso administración federal, sino administración nacional, porque lo que se abarca a nivel de nación es a todo país, a todo el país.
contrario sensu, si tuviéramos una administración federal, entonces ahí sí estaríamos hablando de que cada estado, ¿verdad?, tendría su propio sistema administrativo, pero aquí no es así. Guatemala tiene una administración nacional, ¿verdad?, o sea, a nivel de república, y como bien ahí dice, perdón, es el núcleo, o sea, el centro, la parte toral de la política pública, ¿verdad? Entonces, eso es la forma en que se organiza a nivel nacional. Y claro, si queremos decir, ¿y quién es ese núcleo de la política pública? Y, pues, es el gobierno central, ¿verdad? Luego, en esta otra tipología de administración tenemos la administración a nivel local. Vea esto. Dice que lo local tiene elementos fundamentales dentro de un territorio determinado, que se despliegan competencias, que se caracteriza por ser de un tamaño menor al nacional, pero que no obstante eh, utiliza una mayor cercanía con la ciudadanía. ¿Han escuchado hablar ustedes de los COCODES, de los comunes, de los famosos, voy a decir el nombre extenso, famosos comités de desarrollo, ya sea comité de desarrollo nacional, comité eh, de desarrollo eh, municipal, etcétera, los COCODES, los comunes, todos ellos, ¿verdad? Cuando Guatemala existe una ley que se llama Ley Preliminar de Regionalización, que por cierto, no sé por qué sigue siendo preliminar, ya esta ley, la Constitución nos habló de esta ley preliminar desde el año 85, ya han pasado, ¿qué? 36 años y no hay modo de que esa ley deje de ser preliminar. El caso es de que ahí vamos a ver nosotros que en la ley de regionalización, se llama Ley Preliminar de Regionalización, que es el nombre completo, están cómo se organiza el Estado, ¿verdad? Siempre estamos hablando de manera tipológica, en cuanto a regiones. Y fíjense, mis apreciables estudiantes, que por eso lo dice ahí, en cercanía con la ciudadanía. Vamos a ver nosotros que en esa ley es bien simpático porque, digamos, tiene a la región Petén y está solo Petén. Está solo, digamos, la región central, está la región metropolitana, y ahí los insto a que le echen un vistazo, repito, a la ley preliminar de regionalización, así se llama. Entonces ahí van a ver ustedes que aparece en un primer momento la región metropolitana integrada solo por el departamento de Guatemala. Solo para los que vivimos acá integramos eso. Pero ¿por qué se hizo eso, verdad? ¿Cuál fue el sentido, la razón de ser? Se preguntarán ustedes. Cuando se crea esta ley preliminar de regionalización, lo que se buscaba era prácticamente organizar a esos consejos nacionales del desarrollo urbano y rural, que es el nombre ya completo, ahorita me recordé. Entonces, estos pusieron así, ¿verdad? Que, digamos, los departamentos tenían que tener mismas características, incluso que tuvieran hasta de preferencia los mismos idiomas. Entonces vemos nosotros que en la región central está Zacatepec, que es Chimaltenango, ¿verdad? Hay región norte, región sur, región suroriente, suroccidente, y hay justamente departamentos ahí que tienen las mismas características. Ya les digo, así como está solo la región metropolitana integrada por el departamento de Guatemala, está la región Petén, donde está solito el departamento de Petén, y vamos a ver nosotros que son 8 las regiones que como tal están, ¿verdad? Entonces, eso sería una forma, damas y caballeros, de tener a través de la figura de los consejos de desarrollo urbano y rural una administración local. Yo hasta aquí, si no veo que estos consejos funcionen para nada, y con todo respeto lo digo, si alguien trabaja acá y si hacen algo, pues ahí le agradezco que por favor nos lo escriba y con mucho gusto yo rectifico. Pero yo si no veo que ningún consejo de desarrollo funcione. Su autoridad superior es el gobernador de cada departamento, pero ahí me le dan saludos.
Entonces, ojalá si usted algún día llega a uno de estos puestos, pues sí, pongamos a estos consejos a trabajar y hacer algo por la gente. Insisto, si más allá de lo que dice la ley que tienen que hacer, sí lo hacen, muchas gracias por explicarnos que sí están haciendo. Luego está la administración a nivel territorial. Y todo dice aquí que las principales administraciones territoriales han sido mencionadas por la Constitución Política de la República. Y son la administración del Estado, dice la de cada una de las comunidades autónomas, aquí dice las provinciales, pero como no tenemos provincias en Guatemala, es fonética y lingüísticamente inaplicable que nosotros digamos la provincia, porque no tenemos provincias, aquí tenemos departamentos y municipios. Entonces, eso es algo que se nos tiene que quedar, por cierto. Provincias, Costa Rica sí tiene provincias, por cierto, tiene 7 provincias. La provincia de Guanacaste, de Limón, de Alajuela, de Cartago, de San José, etcétera, ¿verdad? Son las provincias ticas, pero Guatemala tiene departamentos y en esa organización territorial más chiquitita encontramos a las municipalidades, donde está justamente el municipio, ¿verdad? Este es el que ya está organizado, cada municipio, pues ya saben ustedes, actualmente, si no estoy mal, hay 340 municipios. Recuerdo que cuando yo empecé a estudiar Derecho, habían 332 nada más. Y después ya se volvieron el montón que son, o sea, 8 municipios en un lapso de qué, de unos, ay, ya no me acuerdo hace cuánto empecé a estudiar la carrera. El caso es de que va creciendo, ¿verdad? Porque ni modo, la normativa dice que al tener un número de pobladores, pues también crece y se puede dar el tema de que se vuelva un municipio y como tal, pues goce de autonomía. Ojalá eso sirviera como para decir que cada municipio va a aportar cosas buenas y que cada alcalde pues va a hacer algo por el municipio como tal. Ojalá, pues, pero ya le digo, y este es un comentario muy personal, no, la universidad rural es ajena a lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Sus comentarios son muy míos, entonces, los comentarios son muy míos, perdón, entonces, ahí lo toman en cuenta. Bueno, luego tenemos, ya para ir casi cerrando, eh, algunas bases constitucionales que debemos de tomar en consideración. Estas son temáticas que también en las microclases que nuestra colega les refería, ustedes pueden ver ahí los videitos de 15 minutos. Ella hablaba de algunas temáticas como esta. Entonces, por tal motivo, las tenemos que ir sacando porque no las podemos mencionar como ciertos elementos o como cierta descripción. No, son bases constitucionales, no es que sean, y repito, están entre comillas porque pues nuestra colega la licenciada las menciona así. Ustedes posiblemente se van a dar cuenta que em, en la doctrina diferente que ustedes tienen, quizá ni siquiera aparezca esto, pero ya que la licenciada pues las mencionó como bases constitucionales, yo estoy obligado a desarrollar esa temática, pero reitero, no significa de que solo esto sea una base para la Constitución y que y que sin estos elementos no puede haber Constitución. De hecho, pues repito, solo los abordamos porque así lo refirió nuestra colega, y pues por respeto al trabajo que ella ha hecho, pues tenemos que mencionarlos. Yo lo llamaría más bien, insisto, eh, conceptos, ¿verdad? Administrativos, porque son eso y nada más, conceptos como tal. Entonces, uno de los 6 conceptos que nuestra apreciable colega mencionaba, uno de ellos es la nación. A veces nosotros vemos y usamos la palabra nación con país, república, como sinónimos, y casi que lo son, casi. No obstante, aquí hay una definición ya de la RAE, ¿verdad? De la Real Academia de la Lengua Española, que nos va a poner muy bien en el marco qué es una nación.
y específicamente nos dice que es una comunidad social, es decir, estamos hablando de personas específicamente, ¿verdad? Con una organización política en común. Ahí como que ya se parece al gobierno. Y un territorio, y órganos, no sé por qué mucho ahí, ¿verdad? Y un territorio, y órganos de gobierno propios, que es soberana e independiente políticamente de otras comunidades. Aquí vemos nosotros, mis apreciables, que efectivamente, por eso es que nosotros en un momento determinado referimos que nación, bueno, república, no, país son lo mismo. Y está bien, lo podemos usar en algún momento como sinónimo. Pero, para fines principalmente académicos, no se nos tiene que olvidar que una nación, porque viene ahí la palabra de nacer, ¿verdad? Es una comunidad social, principalmente eso, es una comunidad social organizada políticamente. Ahí lo podemos dejar como una definición aceptada, muy para el derecho administrativo como tal. ¿Mm? Repito, una comunidad social organizada políticamente. Eso, damas y caballeros, es la nación. Eh, si alguien me dijera, bueno, entonces la nación parecía que sí es una base constitucional. Obvio, si no hay personas, si no hay comunidad con una política en común, pues cómo va a haber constitución, ¿verdad? Pero, insisto, me reservo el decir de que todos los demás elementos que ahora veremos son bases para una constitución. El poder público, bueno, la colega refirió al poder público, perdón, que no es otra cosa que un conjunto de instituciones con las cuales se ejerce, mejor dicho, el Estado, ¿verdad? Sus funciones en la nación. Ese es el poder público. El conjunto de instituciones, eso, por las que el Estado ejerce control sobre la nación. Entonces vemos nosotros hay algo interesante, ¿no? Porque en otra definición hablábamos lo que dice la Constitución, que el poder público pertenece al pueblo. Uh-huh. Quien lo delega, dice. Por eso decimos aquí que es un conjunto de instituciones, porque ya ese poder fue delegado, ya eso ya lo dijo la ley, ¿verdad? Entonces, ¿a quién fue delegado? A las instituciones, ¿verdad? Las cuales que ejercen funciones de control. ¿Y a quién controla? A la nación, ¿verdad? A esa comunidad social que antes mencionamos. Entonces, esa es la situación que podemos hablar. Luego, el otro concepto que nuestra colega apreciada mencionaba era la doble calidad del presidente. Aquí yo sí discrepo porque no se necesita un presidente y que haya doble calidad de presidente para que exista una constitución política de la República. ¿Y cómo les doy a dar esto como base de que discrepo? Por una situación muy simple. Miren a Reino Unido, Gran Bretaña. Ahí no hay presidente. ¿Y hay constitución? Sí. Es cierto que la constitución inglesa no está escrita, está diseminada en todas sus leyes ordinarias. No obstante, existe y no hay presidente. España, otro claro ejemplo, hay constitución, la hay, pero España sigue siendo una monarquía, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que el presidente en España solo tiene una calidad. Ahorita vamos a hablar de la doble calidad, esa política administrativa, ¿no? El presidente de España ejerce una calidad eminentemente administrativa, ¿verdad? Se dedica a administrar al Reino de España. La figura política la ejerce su majestad en España, sus reyes, ¿no? Y lo mismo pasa en Emiratos Árabes Unidos, lo mismo pasa, ay Dios mío, en Japón. Ahorita estoy hablando de todos los países donde hay monarquías, ¿verdad? Entonces, donde vemos que
hay constitución y no necesariamente hay presidente. Por eso, el sistema presidenciable no es necesariamente una base de la constitución, y ya les dije yo por qué, ¿verdad? Ahora, el concepto, porque esto es más un concepto que una base constitucional, de la doble calidad del presidente es ese. El presidente tiene una calidad política, que es cuando él obviamente se dirige a llevar las riendas, perdón por si oyen gritos, qué escándalo. Cuando el presidente se encarga de llevar una actividad eh, con otros estados, ante otros estados, eso es una calidad eminentemente política. Entonces, cuando el presidente se ocupa de dirigirse a la nación porque hay conflictos, él está realizando una actividad eminentemente política. Cuando el presidente se ocupa de resolver recursos, de resolver peticiones, de exonerar de multas, su actividad es administrativa, ¿verdad? Entonces, cuando él ya se relaciona con el resto de la administración pública, ahí vemos que su actividad es administrativa. Entonces, sí, el presidente tiene una doble calidad eh, eh, como tal, ¿verdad? Pero repito, no es una base de la Constitución, no lo es. Luego dice acá que la ley, a ver, la Constitución es una ley, es la ley suprema del país. Entonces, necesitamos una ley anterior para que nazca una Constitución. La respuesta es no. Recordémonos de la Constitución francesa, que fue la primera de la historia. Cuando se realiza la Revolución Francesa en el año de 1789, no existía Constitución. Entonces, y ya había leyes, muchas leyes, porque cada monarca sacaba sus leyes y lo que se le ocurriera. Entonces, la ley no es específicamente una base para que se crea una constitución, ¿verdad? Ya han habido leyes, ya vimos nosotros que en años antes de Cristo ya habían leyes, y eso no es que sirva de forma explícita para una constitución. Así que lo dejo nada más ahí en el tintero. ¿Qué es una ley? Aquí está la definición muy breve, que dice que es una regla o norma establecida por quién, por una autoridad, ¿verdad? En este caso legislativa, Congreso de la República, ¿no? Un Senado podría ser también, de acuerdo con la justicia, dice, y algún aspecto de las relaciones sociales. Eso es lo que emana de la ley. Entonces, eso, damas y caballeros, es lo que se denomina ley. Que si es una base constitucional, yo diría que no necesariamente. En el quinto vemos nosotros que aparece la centralización, desconcentración y, y descentralización. Eso no es base para la Constitución. ¿Podría Guatemala estar centralizada y no tener y no tener ninguna entidad descentralizada y autónoma? Que podríamos tener Constitución Política de la República. Podríamos tener entidades solo descentralizadas, que eso no alteraría ni tendría injerencia con que sea una base para que se cree la Constitución. Ya hace un rato hablamos, ¿no?, de qué son estas entidades. Son más formas de administración que bases constitucionales. Así que, repito, este servidor, incluso, si se dan cuenta, no logré comprender por qué se dejó fuera la autonomía, por así decirlo. Porque en estas formas de administración, como lo son la centralización, la desconcentración y la descentralización, pues también teníamos que mencionar la autonomía. Teníamos que mencionarla. No, insisto, no sé qué injerencia pueda tener más una entidad centralizada como una base de la Constitución que una entidad autónoma, ¿no? La ley es la que le
da el estatus a cada una de las entidades y no necesariamente la Constitución. Estamos hablando de una norma ordinaria, ¿eh? Porque recordémonos, el RENAP, y ahora es cuando nos sirve de ejemplo lo que les estoy diciendo. El RENAP es autónomo. El RENAP es autónomo. Y damas y caballeros, tiene una ley que dice que RENAP es autónomo. RENAP no le sirvió de base a la Constitución para existir, en lo absoluto. Al revés, ¿no? Podemos decir que la Constitución es la que le sirvió de base al RENAP, ¿sí? Pero la idea es, insisto, no está muy claro y por eso lo de bases constitucionales lo pongo yo a nivel de discrepancia en el sentido, con todo respeto, no estoy cuestionando de una forma maleducada ni nada que se le parezca, pero la doctrina guatemalteca no dice que estos enunciados que aparezcan acá sean bases constitucionales. Los tocamos con respeto porque la colega hacía ver que sí. Luego está la organización territorial. Territorio, pues bueno, sí yo diría que es básico para una constitución tener un territorio, pues desde luego, ¿verdad? Porque ahí sí, si un país no tiene territorio, si una nación no tiene territorio, puede ser que la nación es principalmente una organización social organizada de forma política. Entonces, si no tienen territorio como tal, entonces, damas y caballeros, pues no existe. La organización territorial, esta sí debería de ser una base constitucional, si lo queremos ver, ¿verdad? Porque para que exista una constitución tiene que haber un territorio. O si no, ¿de quién estamos hablando que somos soberanos, independientes? ¿De quién nos administramos? Entonces, esa circunstancia sí. Entonces, la organización territorial no es otra cosa que la forma en cómo un país ha previsto que debe estar efectivamente dirigido todo su territorio, ¿verdad? Entonces, damas y caballeros, pues estos son los 6 puntos. Yo le llamaría más conceptos administrativos simples y no bases constitucionales por las estimaciones que hemos realizado. Ya vimos que algunos no dependen de la Constitución ni son elementos sine qua non para que no exista Constitución, ¿no? Entonces, eso ya lo hemos platicado. Bueno, estamos casi llegando al final de la clase. Yo les quiero decir, apreciables estudiantes, porque me han insistido mucho en el tema de que les comparta la presentación. No estoy autorizado a hacerlo, la disculpa del caso, pero si no lo podemos hacer. Que repitamos las clases, donde las pueden ver en el tablón. Ustedes se van a su tablón de estudiante, ¿verdad? Ahí donde está que dice educación virtual, y ahí pueden ver la primera clase para quienes se la perdieron. Yo sé que tuvimos problemas técnicos en esa ocasión. Estoy hablando solo por 90 minutos. Después yo repetí la clase otro día, que fue un martes. Yo sé que por posibles cosas laborales alguno de ustedes no lo vio, pero la clase sí está grabada. Entonces ustedes la pueden ver ahí en su tablón, en la clase número 1. Ahí están los 2 periodos en los cuales este servidor efectivamente pues pudo discernir la clase. Así que por favor ahí la chequean para quienes no han tenido la oportunidad de verla. Y también otro aspecto, tomen en cuenta esta situación. Las preguntas que están en las microclases, esas de 15 minutos, esas que ustedes digan, el examen primer parcial vienen de esas preguntas. No, no, no. Estas son preguntas de estudio, que les van a servir a ustedes para las clases. Tal vez una que otra podría, pero ¿de qué viene el examen? Pues del contenido de las sesiones, de las 5 que hemos tenido, esta última, porque hasta aquí llega el primer parcial. Entonces, ese contenido es el que va a ser motivo de evaluación. Así que, insisto, pues ahí lo chequean despacito, ahí ven sus clases, espero que hayan ido tomando anotaciones. Y es importante que tengan también una bibliografía para que puedan apoyarse.
por aquí lo estamos dejando. Vamos a ver luego si nos estamos saludando. Yo tengo que chequear ahorita, ya me van a hacer llegar el calendario. Si no hubiera clase la otra semana, porque el examen está para la otra semana, pues nos vamos a saludar dentro de 15 días. Y si nuestra sesión o nuestro examen está programado hasta dentro de 15, pues nos saludaremos la otra semana con temática ya del segundo parcial. Así que les deseo una muy feliz tarde, ya noche, de hecho. Tengan muy feliz noche, apreciables estudiantes. Estudien mucho, que estén muy bien y síganse cuidando, por favor. Que tengan una muy feliz noche y buen provecho cuando ya se acerca la cena.